Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy en la HJCK estoy acompañada por Javier Cercas, el escritor español que viene también a presentar su nuevo libro, El loco de Dios en el fin del mundo. Javier, bienvenido a la HJCK. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría empezar hablando acerca de este libro y de tu trabajo pues con este viaje al que te fuiste a hacer con el Papa Francisco, que falleció hace muy poco. Pues cómo llegaste a la historia del Papa Francisco, cómo fuiste contactado por el Vaticano. Cuéntame ese primer acercamiento a esta historia. Sí, esta es una historia rara desde el principio hasta el final. Insólita, más que insólita, inédita, porque nunca ha ocurrido una cosa así. No, simplemente un día, yo estaba, hace 2 años, estaba firmando libros en el Salón del Libro de Turín, que es la Filbo italiana, digamos, ¿no? Y estaba firmando ejemplares de mis libros después de un evento, y mi editora me dijo que una persona del Vaticano quería hablar conmigo. Y bueno, fui a hablar con él. Esa persona resultó ser el jefe, el director de la editorial del Vaticano, y me dijo: mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país budista con menos de 1.500 católicos, y viaja a finales de agosto, principios de septiembre. Estábamos en mayo, abril-mayo, y habíamos pensado que tal vez a usted le interesaría viajar con él. Nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, ver lo que quisiese, en fin, y al final escribir con absoluta libertad lo que usted quisiese. Y el hombre me añadió: bueno, esto nunca se lo hemos propuesto a nadie, nunca lo ha hecho la Iglesia ni el Vaticano, y por eso pensamos que tal vez a usted podría interesarle. Y yo la primera reacción que recuerdo es decirles: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Ellos dicen que en realidad lo que les dije, director de la editorial, que luego se ha convertido en un personaje del libro, bastante cómico, por cierto, y entrañable para mí, dice que lo que le dije fue: ¿pero ustedes se han vuelto locos o qué? Y esto es normal, porque por un lado yo soy escritor, y los escritores tenemos la obligación de decir la verdad, de contar lo que es la realidad de las cosas, no podemos mentir. Y por otro lado yo soy ateo y soy anticlerical como el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco solo es anticlerical, solo era anticlerical, no era ateo. Y bueno, eso es lo que ellos querían y lo que me ofrecieron, y desde luego ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado semejante propuesta. Yo soy ateo, pero siempre me ha interesado la Iglesia, y por otra parte soy, como todos nosotros, como tú, como todos los que nos están escuchando, soy cristiano, soy católico de educación, ¿no? Uh-huh. Eso, es decir, hay un filósofo, Benedetto Croce, a quien cito del libro, agnóstico, que a principios del siglo pasado decía: non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de ahí, todos venimos, los europeos, los occidentales, venimos de Jerusalén y de Atenas, de Jesucristo y de Sócrates. Entonces, bueno, eso es lo que así empezó la aventura. De todos modos, tengo que decir una cosa muy importante. Este es un libro especial, como otros también que he escrito, en el sentido de que es una mezcla de géneros, es decir, es en parte es una crónica, en parte es un ensayo, en parte es una biografía del Papa, que está en el centro de la Iglesia, en parte también es una autobiografía de un español, europeo, occidental, común y corriente, que se educó en el catolicismo, en el cristianismo, y que en algún momento del camino, en mi caso en la adolescencia, pues perdió la fe y ya no es creyente. Y bueno, y es muchas otras cosas, ¿no? Es una mezcla, es un libro híbrido, es un libro mestizo, ¿no? Al final, ¿qué es? Al final, para mí es una novela, porque la novela tiene esa capacidad extraordinaria de integrar todos los géneros y de trascenderlos, ¿no? De todos modos, debo decir que es un tipo de novela especial, porque yo esto lo expliqué en un librito que se titula El punto ciego, que son una serie de conferencias que di en Oxford. Para mí todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan
del Quijote para acá, el Quijote es la que más me importa, desde luego, a su modo son novelas policiales, ¿no? Porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Entonces, lo que pasa es que en este caso estamos ante un enigma colosal, ante el enigma de los enigmas, porque cuando me hicieron esta propuesta inédita, lo primero que pensé fue en mi madre. Mi madre era una persona profundamente católica, profundamente. En algún momento del libro se bromea yo digo que mi madre, que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco, es más bien dubitativa, pero ella era profundamente creyente, y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, toda la vida. Cuando mi padre murió, ella decía que iba a verlo después de la muerte, Claro. como le había prometido su religión, y como promete la religión, como promete el cristianismo, ¿verdad? Y entonces yo pensé que este libro tenía que tratar de eso, que es de lo que trata finalmente, de cómo yo, un loco sin Dios, iba en busca del loco de Dios, es decir, del Papa Francisco, incluso hasta el fin del mundo, para hacerle una pregunta muy simple, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre, ¿no? Así que esta novela es una novela, este es un libro policial, una novela policial en cuyo centro está el enigma central del cristianismo, que a su vez es el enigma o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es este libro. Claro, a mí me parece, pues a lo largo, como tú lo mencionabas, Javier, como que hemos venido siendo criados en esta idea del cristianismo y del catolicismo y de la misa y del padre y de la comunión, ¿no? Todo esto en lo que, pues personalmente mi mamá también es una persona muy creyente, muy devota, con muchísima fe. Entonces creo que explorar este tema en la literatura es fundamental también para entender de dónde venimos, ¿no? O tú cómo lo has visto y cómo lo exploraste al escribir este libro junto al Papa Francisco. No, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, tú puedes ser creyente, puedes ser ateo, puedes ser lo que quieras, pero es totalmente imposible entender los 2000 años de historia, los pasados 2000 años de historia, sin entender qué es el cristianismo. Somos culturalmente, políticamente, éticamente cristianos, venimos todos de ahí. Entonces, es fundamental para todos. Mi primer trabajo, el más importante para mí, antes de cualquier otra cosa, en cuanto me hicieron esta propuesta extraña, lo más importante para mí, antes de escribir el libro, lo más importante de todo y mientras escribía el libro, es limpiarme de prejuicios. Porque, bueno, todos estamos llenos de prejuicios, pero sobre todo todos estamos llenos de prejuicios, como hemos visto estos días, respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Precisamente porque ha tenido un peso descomunal en nuestra historia, enorme. Entonces yo quería, ese ha sido mi primer esfuerzo, limpiarme de prejuicios, ni a favor ni en contra, ninguno. Llegar allí sabiendo lo que sé y habiendo estudiado, claro, lo que tenía que estudiar para hacer este libro, que son muchos libros y muchas cosas, etcétera, pero con los ojos limpios, a ver qué es lo que realmente ocurre, qué es lo que realmente es, qué es lo que realmente hay en el Vaticano, quién era este hombre que llevaba el Vaticano, quiénes eran los que lo rodean, en qué consiste hoy el cristianismo, en qué consiste hoy la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú haces eso, como yo he intentado hacerlo, la sorpresa es total. Tú sabes que el Vaticano tiene esta fama, lugar oscurantista, que lo ha sido durante mucho tiempo, y en fin, y está en las librerías llenas de libros y los cines llenos de películas que tratan, pues eso, el Vaticano, los misterios del Vaticano y tal, y los sótanos del Vaticano y los sacrificios humanos y las misas negras y las orgías con valquirias nazis en la Capilla Sixtina, todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos clichés, estas tonterías, en definitiva, ¿no? No, yo lo que he querido es llegar ahí y contar lo que hay realmente, ¿no? Claro. Lo que realmente hay. Y si tú haces eso, el resultado es totalmente sorprendente. En Mongolia, donde viajo con el Papa, una parte del libro transcurre en Mongolia. Es exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía, muchísimo más. No por los motivos habituales, ¿no? Yo no he visto ni sacrificios humanos, ni misas negras, ni orgías con valquirias nazis, pero lo que he visto es muchísimo más sorprendente que eso, ¿verdad?
Y bueno, eso es lo que he querido contar. He visto personajes insólitos que se salen completamente de la norma y he visto un papa completamente distinto del que presenta los medios de comunicación, y he visto una iglesia que dice cosas completamente distintas de las que estamos habituados a escuchar, ¿verdad? Entre otras razones porque ya el discurso religioso apenas aflora en los medios de comunicación. Eso es uno de los temas que se discute en el libro, ¿no? Apenas. Del Papa Francisco se hablaba de lo que decía de los emigrantes, de la guerra de Ucrania, qué sé yo, ¿no? Pero no de lo que decía acerca de la iglesia y del cristianismo, de qué era para él, ¿no? Así que este libro ha sido para mí un libro, una sorpresa constante. Eso es lo que ha sido. Y me ha cambiado por completo mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la vida, mi manera de ver la religión. Claro, un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Claro, porque si no cambia la vida del autor, no puede cambiar la vida del lector, que es de lo que se trata, al fin y al cabo, ¿no? Un libro no puede ser un viaje, un autobús de una parada a otra, es una aventura, ¿no? Te metes por un sitio y no sabes cómo vas a salir. Pues eso es lo que ha sido este libro para mí. Claro, yo me gustaría preguntarte, Javier, pues cómo fue también derrumbar un poco el mito del Papa Francisco, ¿no? Porque como tú lo mencionabas anteriormente, pues es un papa que mencionó muchas cosas que otros papas de las que no hablaban, decidió, por ejemplo, no usar un tipo de ropa, decidió no sentarse en un tipo de silla, decidió no usar un tipo de anillo de oro. Pues cómo es también, o cómo fue para ti en el proceso de escritura, en el proceso de acompañamiento al Papa en este viaje, pues de derrumbar tal vez la idea que tenías de él y de lo que se ha mostrado en los medios de comunicación y lo que hemos conocido. Sí, esos signos externos, la ropa y todo esto son los signos externos de un cambio mucho más profundo, mucho más importante. Mira, si yo tuviera que decir quién era, una cosa es Jorge Mario Bergoglio, claro, la persona, y otra cosa es el Papa. Una cosa es la persona y otra cosa es la institución. Otra cosa es el dirigente que condujo a la Iglesia. Son cosas un poco distintas, se mezclan pero son distintas. Del Papa de Jorge Mario Bergoglio, del hombre que encarnó a Francisco I, a Francisco, no sabemos si habrá un Francisco II, tal vez. Lo que yo podría decir en síntesis, he escrito 500 páginas hablando de estas cosas, pero tuviese que decir algo, diría que ante todo era un hombre en lucha consigo mismo. O sea, un hombre muy consciente de sus propias flaquezas, de sus propias debilidades, y que ha intentado ser el mejor que podía ser. Es muy curioso que lo primero que dice Jorge Mario Bergoglio cuando tras aceptar en la Capilla Sixtina su nombramiento como Papa, dice: sí, acepto, pero soy un pecador. Yo humildemente lo corrijo. Yo creo que se equivocó. Creo que quería decir sí porque soy un pecador. Porque claro, el primer Papa, que fue Pedro, no fue precisamente un dechado de perfecciones. Fue un pecador, pero impresionante, ¿no? Claro. Traicionó 3 veces a Cristo en una tarde-noche, es de récord, ¿eh? Entonces, eso es la Iglesia. La Iglesia de Cristo es eso. Es la Iglesia, no es el lugar de los ricos, los poderosos, los perfectos. Es el lugar de los desgraciados, de la pobre gente, de los pobres, de los que no tienen donde caerse muertos, de las putas, de los viejos, de los alcohólicos. Eso es la Iglesia eso es la Iglesia de Cristo de verdad. Y este hombre no era más que un hombre con sus debilidades, que además las mostraba, que cuando se equivocaba decía: me he equivocado. Bueno, eso es lo que era. Y la Iglesia es eso, la Iglesia de Cristo es eso. Cristo era un tipo peligroso. Claro. Por eso lo crucificaron, ¿verdad? Era un tipo subversivo, era un tipo que decía cosas que daban miedo al poder. Dijo: no he venido a traer paz sino espada. Y se rodeaba efectivamente de eso, de gente peligrosa, de putas, de gente poco aconsejable. Era revoltoso. Era muy revoltoso, era un revolucionario real, ¿no? Bueno, y esa es y Bergoglio lo que quiere es volver a esa iglesia de Cristo. Él, es muy curioso que después de cada uno de sus discursos, esto sorprendió en el Vaticano desde el principio, pero también me sorprendió a mí cuando lo vi por primera vez y me llamó mucho la atención el hecho de que después de cada uno de sus discursos, no políticos, sino religiosos, que era la mayoría, siempre decía lo mismo, decía:
rezad por mí. Y la gente le sorprendía mucho eso, porque ¿cómo que qué es esto de que el Papa pide que recemos por él? Será el Papa quien reza por nosotros. Nosotros ayudar al Papa, no, hombre, es el Papa el que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no? Y él era eso, era un hombre muy consciente como hombre de sus defectos, que eran muchos. Yo no escondo aquí sus debilidades, sus defectos, su carácter, que era un carácter muy difícil, muy difícil. Por eso yo creo que lo mejor que se puede decir de él es lo que dijo Hannah Arendt. Es lo mejor que se puede decir de un Papa, y lo que dijo Hannah Arendt de Juan XXIII, que en realidad era el modelo de Bergoglio. Dijo de él, de hecho Bergoglio se quiso llamar Juan XXIV, y Hannah Arendt, la filósofa, dijo de Juan XXIII que era un cristiano sentado en la silla de San Pedro. Pues eso es lo que era Bergoglio, lo que intentó ser y lo que creo que era. Eso por un lado, esa es la persona, ¿no? Con muchas oscuridades, una persona con muchas oscuridades, con una vida muy compleja, con momentos terribles, muy malos. Una persona compleja con una biografía compleja, que en realidad es muchas personas como lo somos todos. Claro. No somos uno, somos multitud. Eso por un lado, pero por el otro lado está el Bergoglio, el Papa. Y bueno, en estos días, después de su muerte, se han dicho muchas tonterías, toneladas de tonterías. Yo creía que todas las tonterías ya se habían dicho sobre Vargas Llosa, pero no. Aquí se han superado todavía. Muchas más se han dicho todavía sobre el Papa. Sobre todo tonterías porque se dicen desde la más apoteósica ignorancia. ¿Ves? Todos queremos saberlo todos del Vaticano y de la Iglesia. Y como Papa, claro, se han dicho muchas cosas sobre él. Por ejemplo, se ha dicho que era un Papa reformista, se ha dicho que era un Papa revolucionario. Bueno, depende de que entendamos por reformista, depende de que entendamos por revolucionario. Si por revolucionario entendemos que ha cambiado la doctrina cristiana, pues no, es falso, no ha cambiado nada. Si por revolucionario entendemos que ha cambiado por completo la Iglesia, la respuesta es no, no ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado algunas cositas. Si por revolucionario entendemos otra cosa, entonces sí. Es decir, ¿en qué sentido es revolucionario este hombre? En el que he mencionado ya. Este hombre, todo lo que hizo, o casi todo lo que hizo desde el papado, se puede entender como un intento de volver a la Iglesia primitiva. Eso no es idea suya. Eso es lo que dice Vaticano II, el gran concilio de la Iglesia Católica a mediados del siglo XX, que por cierto inicia Juan XXIII, el modelo de Bergoglio. Lo que dice Vaticano II es hay que volver a la Iglesia primitiva. Y lo que dice Bergoglio es eso. Ese es el sentido profundo de lo que ha intentado hacer. Cuando a él le preguntan por primera vez un personaje la primera entrevista que le hacen se la hace un personaje de este libro que se llama Antonio Spadaro, que luego es un jesuita como Bergoglio, que se convierte en un poco en su intelectual más próximo casi, ¿no? Y en su primera entrevista Spadaro le pregunta, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? La entrevista es en la Civiltà Católica, que es la revista de los jesuitas en Roma. ¿Y qué quiere usted hacer con la Iglesia? A ver, finalmente, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y Bergoglio le dice, yo lo que quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle, ponerlo en medio, en el centro de todo. Es decir, lo que quiere es volver al cristianismo de Cristo. Es decir, ese cristianismo subversivo, peligroso. La gente se asombra, este Papa que está con los pobres, Dios santo, pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Sino eso. Este Papa que ha ido a ver los transexuales, pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Sino acercarse a las personas sexualmente peligrosas o peligrosas, entre comillas, o sea, distintas. Y todo lo que ha hecho, lo fundamental que ha hecho, ha sido eso. Todo su discurso religioso ha ido en esa dirección. ¿Ha conseguido que la Iglesia vuelva a ser como la Iglesia de Cristo? La respuesta obviamente es no. Obviamente. Se ha hablado de un revolucionario sin revolución. Se ha dicho, no, es que no ha hecho nada. Para hacer la revolución en la Iglesia se necesitan 40 como él. Claro. O mucho más radicales. Porque la historia de la Iglesia ha sido la historia de una perversión. De cómo se pervierte el cristianismo. Cómo se acerca al poder, cómo se vuelve clerical, cómo se vuelve vertical, todo lo que no era la Iglesia de Cristo, ¿no? Cómo se junta con los ricos y los poderosos, cómo abandona a los pobres, cómo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha quedado no a medio camino, muchísimo más, en cosas muy visibles, ¿no? Que se recuerdan estos días de manera y es justo decirlo, está bien, es decir, las mujeres, por ejemplo. Es obvio que la Iglesia necesita un cambio monumental, ¿no? No puede ser una institución
solo gobernada por hombres. Claro. Es obvio. Pero Bergoglio, que tenía todo el poder, porque el Papa tiene todo el poder en la Iglesia, esto no es una democracia parlamentaria. Tú imagínate que Bergoglio hubiese dicho un día: señores, he decidido que las mujeres ya pueden decir misa. En ese instante se produce un cisma como una catedral de grande, nunca mejor dicho. En ese mismo instante. O sea, hay cambios que son inimaginables y que son impracticables. Y he dicho este cambio que es muy aparatoso, pero otro tipo de cambios, muchísimos. Todos los gestos que ha hecho sobre los homosexuales, sobre, ¿no?, los transexuales, han generado unas reacciones, una reacción brutal en contra, ¿no? Entonces, este hombre ha llegado hasta donde consideraba que podía llegar. ¿Ha hecho todo lo que quería hacer? Pues yo creo que no. ¿Hubiera podido hacer más? Tal vez. Pero se puede hablar de todo esto, pero no sin ignorar que la Iglesia es un organismo muy complicado, que tiene 2000 años de historia, que está en todo el mundo, que hay todo tipo de personas en la Iglesia, desde los más... Y también no hay que olvidar que es un error. Esto yo me convencí, fíjate. Yo, como todo el mundo, llegaba a la Iglesia con mis esquemas de derecha e izquierda, políticos y tal. Es un error. Si tú analizas la Iglesia solo en esos términos, no vas a entender nada y te confundirás. Este no era un papa de derechas, no era un papa de izquierdas, era un papa... Este hombre era un radical del Evangelio. Eso es lo que era. Y eso lo convertía a veces en a veces de izquierdas y a veces de derechas. Pero los términos políticos estrictamente no sirven para entenderlo en toda su complejidad. Hay una cosa, Javier, en este tema que mencionabas anteriormente, y es este viaje que hace el Papa a Mongolia, ¿no? Está pues una de sus excursiones a las diferentes partes del mundo, y como lo decías antes, que es un país que tiene 1500 católicos, que es un país que pues predomina una religión que no es el catolicismo. Entonces, ¿cómo fue también explorar esa parte pues de enfrentarse a un país que no cree en tu mismo Dios, y pues llegar también a una comunidad de una u otra forma pequeña, pero pues llevando el mensaje de esa iglesia primitiva? ¿Cómo fue también acompañar al Papa en ese viaje? Bueno, yo tengo que decir la verdad, y la verdad es que Mongolia es un país muy exótico, pero mucho más exótico es el Vaticano, ¿eh? Claro. Esto te lo tengo que decir. Eso es lo primero. Luego, a mucha gente le extraña que, empezando por los católicos, que el Papa vaya a Mongolia con menos de 1500 católicos, al fin del mundo, y no vaya a países católicos de gran tradición católica, como España, por ejemplo, como Argentina, ¿no?, que es su propio país. Esto forma parte de su visión del mundo. Este Papa tiene una visión misionera de la Iglesia. Él ha hablado de una iglesia misionera. Y él, esto no lo dijo, pero lo digo yo por él, porque no podía decirlo, pero yo lo digo por él. Yo creo que su cristiano ideal es el misionero. Y es lógico. Porque el misionero es el que asume con radicalidad el modelo de Cristo, el ejemplo de Cristo, que es: abandónalo todo, abandona tu casa, abandona tu país, abandona las ambiciones que todos tenemos de reconocimiento, de dinero, nuestras legítimas, abandona todo eso y te vas al fin del mundo, a 50 grados bajo cero, como estaban en Mongolia, ¿verdad? En medio de donde se habla una lengua completamente distinta de la tuya, donde nadie sabe qué es el cristianismo, ni el catolicismo, ni nada, y ¿a qué vas? Vas a echar una mano. Vas a ayudar a las putas, a los delincuentes, a los alcohólicos, a los niños de padres alcohólicos y de madres alcohólicas, a los que no tienen donde caerse muertos. A eso vas, porque ni siquiera vas a evangelizar. La idea del proselitismo, ¿no?, de evangelizar a la gente y de atraerla al cristianismo, eso en el catolicismo está proscrito, y sobre todo en la iglesia de Francisco. Entonces, él tiene esta visión misionera. Ahí es donde está. En esa iglesia de poquísima gente, ahí es donde se vuelve a los orígenes, ahí es donde se vuelve al cristianismo primitivo. Esos hombres son los que encarnan la pureza, la renovación, el cristianismo auténtico, y por eso va ahí, y no va a otros países donde, esto no lo digo yo, pero donde se ha pervertido el cristianismo, donde se ha asociado al poder, donde existe el clericalismo. Él es un feroz anticlerical, donde entendido el clericalismo como una perversión auténtica, ¿eh?
donde etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese viaje tenía todo el sentido para él, ¿no? Tenía un sentido religioso y también tenía un sentido geopolítico, ¿verdad? Eso se discute mucho del libro, porque hay muchos, hay vaticanistas que acompañan al Papa con la idea de que se está intentando aproximar a China. Bueno, Asia es también la gran asignatura pendiente de la Iglesia. Claro. China es un gran problema para la Iglesia, lo ha sido desde hace muchos años, sigue siéndolo. Y bueno, este viaje tenía esta dimensión geopolítica, pero sobre todo tenía para mí una dimensión religiosa, ¿no? Vamos allí donde está la periferia, palabra clave para él, ¿no? La periferia geográfica, la periferia social, donde están los pobres, los desheredados, etcétera, etcétera. Y vamos sobre todo a apoyar a aquellos que encarnan con la máxima radicalidad el cristianismo. Entonces tenía todo el sentido. Yo, por otra parte, y se reunió con budistas, con todas las religiones de allí. Yo mismo me reuní con una de las autoridades fundamentales del budismo, lo cuento en el libro. El viaje era un viaje a la vez muy exótico y formaba parte de la visión del mundo, como digo, de este Papa tan singular. Hay una cosa, Javier, que me gustaría que también habláramos, y es de este tema de la relación de la religión y la literatura, porque pues me parece fundamental. Se ha escrito mucho de la religión, de las distintas religiones, de las exploraciones de la religión, pero ¿cómo es también, siendo tú pues una persona atea que no tiene en concepción esta idea que se tiene en el catolicismo de Dios, pues cómo es escribir también sobre la religión? ¿Cómo ha sido explorar ese ámbito en tu escritura? Bueno, en mi escritura la religión siempre ha estado presente de algún modo. ¿Por qué digo eso? Porque yo me hice escritor, esto lo cuento del libro, yo me parecía indispensable contarle al lector quién soy yo, para no engañarlo, ¿verdad? Parecía una obligación moral. Por eso este libro también es una autobiografía de, repito, un español, europeo, occidental, común y corriente. Común y corriente, pero también un poco singular, en el sentido de que para mí escritura, literatura y religión siempre han estado vinculadas. Explico por qué. Yo pertenezco a una familia católica, me eduqué en un colegio católico, etcétera, etcétera. Y hasta los 14 años fui religioso, como en mi familia, como... Lo que ocurrió a los 14 años es que estas cosas que pasan a los 14 años, es que me enamoré como un berraco en un pueblo, en mi pueblo de origen. Como un berraco quiere decir como un berraco, en el verano. Entonces, cuando volví a mi casa, a 1000 kilómetros del pueblecito este donde yo había nacido, cuando volví al lugar donde vivía, pues yo estaba desesperado, como te puedes imaginar. Solo tenía ganas de colgarme del cimborrio de la catedral de Gerona, que era la ciudad donde vivía. La situación era muy seria y yo fui a buscar el libro más serio que encontré. Y el libro resultó ser San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, un importantísimo escritor español, que ese libro cuenta como la historia de un sacerdote que se llama San Manuel, o lo llaman San Manuel, que pierde la fe y que pese a ello sigue predicando a sus feligreses, porque cree que sus feligreses, gente humilde, estarán perdidos sin la fe. Bueno, yo hasta aquel momento había sido un chico ejemplar, estupendo, católico, deportista, buen estudiante, tal. Leí aquel libro y leí todos los demás libros de Unamuno y perdí la fe. Empecé a fumar, a beber cerveza, entré en una especie de caos mental, moral, del cual todavía no he salido. Bueno, hablando en serio, lo que quiero decir con eso es que en aquel momento cambié por completo. En aquel momento no solo perdí la fe, sino que empecé a leer de una manera distinta. Me agarré a la literatura. La literatura se convirtió en un sustituto de la religión. Empecé a leer, yo siempre había sido un lector, pero empecé a leer no solo por placer, sino también no solo para entretenerme y por placer, sino también en busca de conocimiento. Más concretamente, yo creo que empecé a leer en busca de las certezas que había perdido. Y empecé a imaginarme a mí mismo como escritor, o a vislumbrar un futuro de escritor, eso, para sustituir como sucedáneo de las certezas que la religión me procuraba. Por supuesto, esto era un error, porque la auténtica literatura no proporciona certezas.
Lo que proporciona son más preguntas, más inquietud, pero cuando descubrí esto ya era demasiado tarde. Así que, insisto, yo soy escritor porque dejé de creer, y por eso siempre he estado de algún modo unida la religión con mi escritura. Claro, yo nunca pude imaginar que me iba a tocar la lotería como me tocó con este libro, poder escribir sobre este tema. Pero yo he querido escribir este libro como cualquier otro de mis libros, con la misma energía, con el mismo sentido del humor. Yo no concibo la literatura, sobre todo la novela, perdón, la poesía sí, pero no la novela, sin ironía, sin sentido del humor. Cervantes creó este género como un género humorístico, como un género irónico. El humor es lo más serio del mundo. Esto lo digo yo, lo decía Cervantes, y para mi sorpresa también lo dice Bergoglio. Esta fue una de mis grandes, de las muchas sorpresas que tuve al llegar allí. Y bueno, y con la misma energía, con la misma... Exactamente igual que he escrito todos mis nuevos libros, solo que en este caso el tema era un tema muy especial, ¿no? Pero bueno, mis libros han tratado temas, digamos, teóricamente muy serios, o muy serios, la guerra, pero me niego a prescindir de la ironía, me niego a prescindir del sentido del humor, porque insisto, esa es la forma de ser serio de verdad. Esto nos lo enseñó Cervantes, lo que pasa es que lo hemos olvidado, por desgracia para todos. Sí, yo también creo que la novela tiene eso, ¿no? Como que ahorita justo estábamos hablando con Laura Restrepo al respecto, y es como que tiene ese factor de ironía, de humor, en el que se pueden hablar de temas complejos, de temas pues como la guerra, pero también de temas complejos como la religión, y pues es un género literario que facilita un poco hablar de estos temas. Y con todo lo que me contabas, Javier, a mí me surge esta duda, y lo mencionaste al principio de la entrevista, pues cómo este libro también cambió tu perspectiva sobre la religión. No sé si cambió algo con respecto a lo que tú pensabas sobre la religión católica, y pues también preguntarte si Francisco te solucionó la duda que tú tenías acerca de tu madre y si iba a estar con tu padre cuando muriera. Bueno, ahí hay varias preguntas. Por empezar por la del final, que es la más importante, mi respuesta es que sí, formulé esa pregunta a Francisco, al Papa, sí contestó a la pregunta. No voy a revelar cuál fue la respuesta porque sería como revelar quién es el asesino en una novela policial, ¿verdad? Lo que puedo decir de la respuesta de Francisco es que Aristóteles estaría muy contento con ese final, porque es para mí al mismo tiempo... Aristóteles decía que los finales ideales deben ser al mismo tiempo inevitables y sorprendentes. Y para mí el final de la novela es así, la respuesta de Francisco es inevitable y totalmente sorprendente. Solo que en esta novela no hay un final, sino dos. Después de ese final, después de esa resolución del enigma, hay otro final. Y ese final, si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro. Eso es lo que puedo decir. ¿Me cambió la vida este libro? Totalmente. De arriba a abajo. Mi visión de las cosas ha cambiado por completo. De las cosas, de la religión, del catolicismo, de la iglesia, del mundo, de mí mismo. Un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro, porque si no cambia la vida del autor, ¿cómo demonios va a cambiar la vida del lector? Que en el fondo es de lo que se trata, porque la literatura antes que nada es un placer, como el sexo, pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame, acompañar el sentimiento, es como alguien que no disfruta del sexo, ¿no? Sí, a mí me cambió completamente, en todos los sentidos. ¿Volví a ser cristiano? ¿Recuperé la fe? La respuesta a eso son dos. La primera es la que me dijo un personaje que he mencionado ya del libro, que es, somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza, él y yo, que me acompaña por todas partes, que es un poco mi guía, ¿no? El director de la editorial del Vaticano, que me dijo, Javier, él es católico, claro, me dijo, si te conviertes, no lo digas. No lo cuentes en este libro porque no vas a vender un puñetero ejemplar. Pero al cabo de 4 años, cuando ya hayas vendido suficientemente el libro, entonces escribes un libro sobre tu conversión, me lo das a mí, lo edito yo y vendemos 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que la fe no es un acto voluntario. Yo realmente envidio a mi madre, por ejemplo, que tenía como una especie de superpoder
porque la fe te da una fuerza extraordinaria, como lo que he visto yo en los misioneros, que son también locos de Dios de este libro. El loco de Dios de este libro, por antonomasia, es Francisco, porque Francisco se llama así por Francisco de Asís. Uh-huh. Y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, el folle di Dio, ¿no? Pero también el libro está lleno de locos. Los misioneros son auténticos locos de Dios, ¿no? Y también está el loco sin Dios, que soy yo. En todo caso, yo puedo envidiar a esos misioneros que tienen esa fuerza, que tienen a mi madre, que cree que verá a mi padre después de la muerte, que tiene esa fuerza que yo no tengo. Pero la fe no es un acto voluntario. Hay un momento en el libro en el que se habla que hablando con un personaje extraordinario que es el cardenal Tolentino, digo extraordinario porque es un grandísimo poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta de la lengua portuguesa, y es un personaje realmente magnífico. Es el prefecto para la cultura. Prefectos son los ministros, ¿no?, del Vaticano. Y hay un momento en que le digo, para mí la fe es como una intuición poética. Y él me dice, sí, exactamente eso. Es decir, una intuición poética es la capacidad de percibir o entrever un significado en aquello que aparentemente no tiene significado, ¿verdad? Un orden, un significado. Eso es la intuición poética. Y eso se lo comento al Papa. En algún momento hablo con él y digo, la fe es una intuición. Y me dice, no, la fe es un don. Yo creo que ambas cosas son compatibles. Fíjate que ambas son involuntarias. Uh-huh. No puedes decir, voy a tener una intuición poética, quiero tener una intuición poética, o quiero tener un don. No, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Tienes la intuición o no la tienes? ¿Tienes el don o no lo tienes? Entonces, yo no lo he recuperado. Yo lo tuve porque me lo dieron mis padres. Don significa algo que te dan, que te entregan. A mí me lo entregaron mis padres, como a tanta gente, probablemente a ti también. Pero lo perdí. Y cuando lo pierdes, no se sabe cómo se recupera. No hay ninguna no sé, ningún instrumento para recuperarlo, ¿no? Así que me ha cambiado en muchísimas cosas este libro, en tantísimas cosas menos en esa, que quizás es la fundamental. No, pero no era mi propósito, desde luego, recuperar la fe. Claro. Javier, yo te agradezco mucho por este espacio y que hayamos hablado de tantas cosas importantes, y con esta reflexión última me quedo pues como con este misterio de la fe. Y pues agradezco muchísimo. La HJCK es tu casa. Felicitaciones por tu libro. Ojalá la gente que nos está escuchando vaya, lo lea, descubra cuál es el misterio, descubra si hay vida después de la muerte, si hay resurrección de la carne. Y pues nada, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.